Ya. Muy bien, muy buenas noches. Hoy tenemos el agrado de contar con la presencia de Luz Amarilis Cueva Torres. Ella es estudiante del tercer año de Medicina Humana de la Universidad de San Martín de Porres. Es creadora del canal de YouTube de Doctora Luz Ama. También es ponente de cátedras Medicat y de repasos activos del Doctor Jesús. Y también es participante del proyecto Limitless, ¿no? Hoy ella nos va a hablar sobre un tema de anatomía titulado cintura pélvica. Adelante, Luz. Ya, gracias. Buenas noches con cada uno de los presentes. Mi nombre es Luz Amarilis Cueva Torres. Soy estudiante de la Universidad de San Martín de Porres, filial norte, y hoy les traigo un tema denominado cintura pélvica. Quiero aclarar que toda la información que voy a detallar más adelante está hecha en base al libro Latarje y Netter, y al final voy a anexar las bibliografías con sus respectivas páginas. Empecemos. En la diapositiva podemos visualizar un mapa que a medida que se desarrolle la ponencia se va a explicar de manera mucho más detallada, con full mnemotecnias, para que así sea mucho más fácil el aprendizaje. Pues bien, primero tenemos que fijarnos en la imagen del centro, que nos hace referencia a la cintura pélvica. ¿Y por qué está constituida la cintura pélvica? La cintura pélvica está constituida por los dos huesos coxales, es decir, 1 y 2, que están articulados hacia atrás con lo que es el sacro y están unidos entre sí hacia adelante, como podemos visualizar, por la sínfisis del pubis. Ahora, voy a hablar de manera mucho más minuciosa con respecto al hueso coxal y luego de manera más generalizada a lo que concierne pelvis ósea. El hueso coxal es un hueso par, ya mencionamos 1 y 2, y está constituido por qué. En la imagen visualizamos el símbolo del Piscis, que es un signo zodiaco. Entonces, la mnemotecnia, ¿cuál sería? La P de pubis, la is de isquión y la i de ilión. Entonces, el hueso coxal o hueso ilíaco está constituido hacia adelante por lo que es el pubis, hacia arriba y lateral por el ilión y hacia abajo, hacia atrás, por el isquión, que es este. Ahora voy a hablar sobre las caras, los bordes y los ángulos. El hueso coxal tiene 2 caras, 4 bordes y 4 ángulos. Con respecto a las caras, en la cara lateral la mnemotecnia es foca rea. Esta foca, cuyo nombre es rea. Entonces, fo, que me indica la fosa ilíaca lateral o también llamada la cara glútea, donde indica el puntero. K, la cavidad cotiloidea o también llamado acetábulo, que me indica con el número 1. Y re, de reborde acetabular, que es todo el número 2. Y por último, el A, que es el agujero obturador con el número 4. Con respecto a la fosa ilíaca lateral o cara glútea, que es esta parte, en esta parte, ¿dónde va a estar situado o por quién va a estar marcado? Pues aquí, en esta parte, si visualizamos, va a estar recorrida por 2 líneas rugosas, que es la línea glútea anterior, que está con el 3B, la línea glútea posterior, que está con el 3A, y la línea glútea inferior, que está con el 3C. Con respecto a la línea glútea anterior, ¿desde qué punto inicia? Donde está el puntero me indica la escotadura ciática mayor. Entonces, va a iniciar desde esta escotadura, se va a dirigir hacia arriba y hacia adelante. ¿Para qué? Para lograr finalizar en el borde antero superior del hueso coxal. Con respecto a la otra línea glútea, que es la línea glútea posterior, ¿dónde se origina? Si mencioné que esta parte era la escotadura ciática mayor, a 2 centímetros hacia atrás me indica el origen de la línea glútea posterior. ¿Que hacia qué punto se va a dirigir? Se va a dirigir de manera ascendente y hacia atrás para así terminar en el borde superior del hueso. Un dato importante que nunca debemos de olvidar es que entre la línea glútea anterior y la línea glútea posterior se van a dividir en 3 zonas,
que es la zona posterior, la zona media y la zona anterior. Con respecto a la zona posterior, donde señala el puntero, en esta parte superior se va a insertar el músculo glúteo mayor. Con respecto a la zona media, aquí va a ser un poco extensa y se va a insertar el músculo glúteo medio. Y con respecto a la zona anterior, esta va a ser mucho, pero mucho más extensa, que se va a insertar el glúteo menor. Luego, con la cavidad cotiloidea, que me indica con el número 1. Esta cavidad cotiloidea es también llamado acetábulo. ¿Y dónde está situado? Está situado en la parte media del hueso coxal. ¿Y qué es? Es una cavidad redondeada. ¿Y hacia dónde o en qué punto está circunscrita? Pues está circunscrita en el borde acetabular, que es todo esto, que es la ceja cotiloidea. Ahora, esta cavidad cotiloidea consta de dos partes, como señala la diapositiva. La primera parte donde me indica el 1A, que es el trasfondo de la cavidad cotiloidea, que también es llamada como no articular o fosa acetabular. Y la segunda parte, que es el fondo articular o semilunar. Con respecto a la primera parte, que es la no articular, ¿qué forma tiene? Tiene forma de un rectángulo. Y en su borde inferior, ¿quién está? Pues aquí, en su borde inferior, se va a encontrar la escotadura acetabular. Con respecto a la otra parte, que es el fondo articular o semilunar, por su mismo nombre, tiene una forma de una semiluna, además de que las características que tiene es que va a ser lisa y su extremo también va a terminar en la escotadura acetabular. Luego continuamos con el reborde acetabular, que es todo el número 2. En este reborde acetabular, en la parte inferior, ¿por quién va a estar? Va a estar por la escotadura acetabular, como ya mencioné, pero esta parte se va a llamar isquiopúbica. El 2B me va a indicar, los otros puntos, ya que entra a tallar con respecto al reborde, va a estar la escotadura iliopúbica, el 2C, que es la escotadura ilioisquiática. Ahora, para no olvidar sobre las escotaduras, entre el ileón y el pubis, ¿qué escotadura va a estar? Iliopúbica. Entre el isquión y el pubis, va a estar la escotadura isquiopúbica. Y con respecto al ileón y el isquión, ¿qué escotadura va a estar? Ilioisquiática. Bien, ahora, con respecto al agujero obturador, este agujero obturador que me indica con el número 4, ¿por quién está delimitado? Está delimitado por el 4A, que es el surco obturador, o también llamado canal subpubiano, y además aquí van a haber dos semicircunferencias, una semicircunferencia anterior y una semicircunferencia posterior. Con respecto al anterior, aquí se va a encontrar el tubérculo obturador anterior y en la posterior va a estar el tubérculo obturador posterior. Luego, en la cara medial. En esta cara medial va a estar por la línea arcuata, que es el número 1. Debemos de recordar esto siempre. La línea arcuata, en otras literaturas también lo podemos encontrar como línea innominada. Y esta línea lo va a dividir en dos zonas. La primera zona, que es la superolateralmente, y la otra parte que está por debajo y hacia atrás. Con el número 2 me indica que es la fosa ilíaca medial, que en esta fosa la característica que presenta es que va a ser lisa y además de que aquí se va a insertar el músculo ilíaco. En la parte de por debajo y hacia atrás, hacia arriba y hacia abajo del hueso coxal va a estar la tuberosidad ilíaca, que está con el número 5, y luego medialmente va a estar la superficie cuadrilátera. Y luego hacia adelante y hacia abajo va a estar el foramen obturador. Ahora ya hemos hablado de las caras, procedemos a hablar de los bordes. En esta diapositiva podemos visualizar mucho mejor. Los bordes son 4 bordes: borde superior, borde anterior, borde inferior y borde posterior. Con respecto al borde anterior, este borde anterior, con el número 1, podemos
ver lo que es la espina ilíaca anterosuperior. Ahora, ¿cuál es lo importante de este punto? Que en esta espina ilíaca anterosuperior se le considera como la primera saliente, y aquí es donde se van a insertar los músculos que cumplen esta mnemotecnia. La sartén, L de ligamento inguinal, A del músculo ancho del abdomen, SAR del músculo sartorio y TEN del músculo tensor de la fascia lata. Con el número 2 me indica la escotadura innominada. El número 3, esta me indica la espina ilíaca anteroinferior. El número 4, la escotadura. El número 5, la eminencia iliopectínea. El número 6, que es la superficie pectínea. El número 7, que es la cresta pectínea. Y el número 8, que es la conocida espina del pubis. Con respecto al borde posterior, de acuerdo a la imagen, visualizándolo bien, ¿qué dirección tiene? Pues tiene una dirección que va a ser casi vertical. Entonces, como el número 1, ¿qué me indica? La espina ilíaca posterior-superior. Con el número 2, la escotadura. Con el número 3, me indica la espina ilíaca posterior-inferior. Con el número 4, como ya lo hemos mencionado en la diapositiva anterior, me indica la escotadura ciática mayor. El número 5, que es la espina ciática. El número 6, que es la escotadura ciática menor. Y con respecto al borde superior e inferior, el borde superior es todo lo que delimita con la letra A y el borde inferior con la letra B. Con respecto al borde superior, aquí va a estar la cresta ilíaca. ¿Y cómo qué está configurada esta cresta ilíaca? Pues está configurada en forma de una S itálica. ¿Y qué va a presentar? Aquí va a presentar dos labios, que es el labio lateral y el labio medial, que está con el número 3. Por eso que aquí indica 1, labio lateral, 2, que es el intersticio, 3, que es el labio medial, 4, aquí que me va a indicar la tuberosidad ilíaca, 5, la superficie articular coxal. Ahora, con respecto al borde inferior, ¿desde qué punto se extiende? El borde inferior se va a extender desde el ángulo del isquión, desde el ángulo, desde el pubis hasta el cuerpo del isquión. Y aquí se va a encontrar lo que es la carilla articular. ¿Y qué característica tiene esta carilla? Pues la característica que tiene esta carilla articular es que va a ser de forma ovalada y aquí se va a encontrar la superficie de la sínfisis pubiana. Ahora procedemos a hablar sobre los ángulos. En los ángulos, mnemotecnia, papá. P del ángulo postero superior, que me indica con el número 3. La otra A, que es el ángulo antero superior, que me indica con el número 1. La P con el ángulo postero inferior, con el número 4. Y la A del ángulo antero inferior. Ahora, en el ángulo postero superior, que está con el número 3, aquí va a estar la espina ilíaca postero superior. Y con respecto al ángulo antero superior, aquí en este ángulo va a estar la espina ilíaca antero superior. Con respecto al ángulo postero inferior, que está en el número 4, y ojo aquí, que después va a haber una pregunta con respecto a esto. Con respecto a este ángulo postero inferior, se encuentra la tuberosidad isquiática. ¿Y qué es lo que representa la tuberosidad isquiática? Pues la tuberosidad isquiática va a representar la parte más gruesa del hueso coxal. Y luego el ángulo anteroinferior, que está con el número 2. Este ángulo anteroinferior es también conocido como ángulo medial, y aquí se va a encontrar la superficie de la sínfisis del pubis. Ahora, voy a hacer énfasis en lo que es el sacro y el coxis, pero de manera mucho más rápida. Bien, con respecto al sacro, en la imagen podemos visualizar de color rojo que está el sacro y de abajo que está el coxis. Con respecto al sacro, ¿en qué parte está situada? Pues con los conocimientos que ya tenemos, afirmamos que el sacro está situado en la parte posterior de la pelvis. ¿Entre qué huesos? Entre los huesos ilíacos. Y en esta imagen, si nos centramos, al sacro se le considera como más voluminoso, pero en la parte de arriba.
a comparación de esta parte de abajo, porque termina casi en punta. ¿Cuál es la peculiaridad que tiene el sacro? Pues la peculiaridad que va a tener, a diferencia del coxis, es que el sacro tiene 4 caras, es decir, una cara anterior, una cara posterior y 2 caras laterales. En la cara anterior va a ser cóncava y aquí lo que va a presentar son, o sea, en la parte mediana va a presentar 4 líneas, 1, 2, 3 y 4. Y estas líneas, ¿cómo se les denomina? Se les denomina como líneas transversales del sacro. Ahora, en los extremos de cada línea se visualizan agujeros, que se les conoce como forámenes sacro anteriores. Luego tiene en su cara posterior, en la cara posterior más que todo, que va a tener una forma irregular, como podemos visualizar en esta imagen. Y luego en las caras laterales, que son estas, en las caras laterales la característica que siempre debemos de tener en cuenta es que, a ver, Luigi salió un anuncio. Bien, en las caras laterales, en la parte superior que tiene es que va a ser un poco más ancha y en la parte inferior de esta cara lateral va a ser mucho más delgada. Ahora, a lo que concierne al coxis. El coxis, debido a la forma, tiene una forma de un triángulo irregular, además de que se le considera como un hueso impar y mediano, porque está en la parte mediana. Y las características que tiene es que va a presentar 2 caras, una cara ventral, como me indica esta imagen, y la otra imagen que me indica la cara dorsal. Además de que va a tener 2 bordes, va a tener una base y también un vértice. En la siguiente diapositiva, como ya hemos mencionado todo lo que concierne hueso coxal, ahora hablaremos sobre la pelvis ósea. ¿Y por qué está constituida la pelvis ósea? La pelvis ósea está constituida por la unión de los huesos coxales, ya mencionamos los huesos ilíacos, también por el sacro y por el coxis. Ahora, ¿en qué parte está situada? Está situada en la parte más baja del tronco. Ahora vamos a hablar sobre las superficies, tanto superficie lateral o también llamada exopélvica o superficie medial también llamada endopélvica. Bien, la superficie lateral o exopélvica, mnemotecnia, ala posterior. En la imagen que visualizamos a un pajarito mostrando sus alas posteriores, entonces como para nunca olvidarse. A, que me indica la zona anterior, que es esta parte, la de las 2 zonas laterales, que son esta, 1 y 2, y la posterior, que es esta parte. Ahora, como en la superficie lateral lo dividen en estas 4 regiones, en la región anterior, ¿con quién va a estar? Va a estar con la sínfisis del pubis, que es esta, y con el foramen obturador. En la lateral va a estar hacia arriba, ¿con quién? Con la cara glútea, que acá lo podemos visualizar en la otra imagen. En el centro, ¿por quién va a estar? En el centro va a estar por lo que es el acetábulo y también con su escotadura acetabular, que era la ceja cotiloidea. Y luego en la parte posterior, que es esta, va a estar formado por lo que es la cara posterior del sacro y del coxis. Ahora vamos a ver la otra superficie, que es la superficie medial o también llamada endopélvica. Esta superficie medial lo que va a llamar la atención va a ser el estrecho superior de la pelvis, que es todo esto. Este estrecho superior, luego, ¿qué va a hacer? Se va a dividir la cavidad pelviana en 2. Ahora, acá visualizamos la primera región, que es la región superior o también llamada pelvis mayor o pelvis falsa. También hay una pregunta con respecto a esto. Y en la parte de la región inferior va a estar la pelvis menor o también llamada pelvis verdadera. Entonces, como lo dividía en 2 cavidades, estrecho superior de la pelvis, que es la abertura superior de la pelvis, y el estrecho inferior de la pelvis. Con respecto al estrecho superior de la pelvis, ¿por qué va a estar configurado? Va a estar configurado, acá observamos en forma de un óvalo,
que es en la mujer, que tiene la forma de un óvalo, o en el hombre, que tiene forma de un corazón de naipe francés. ¿Y por qué va a estar formado? Centrándonos en esta imagen. Va a estar formado hacia atrás por el ángulo de unión del promontorio, es decir, entre el sacro y la quinta vértebra lumbar, y de manera lateral va a estar con la ala del sacro, que es esta parte, también la línea arcuata, acá está como línea innominada, que es lo mismo, y la eminencia iliopectínea, que es esta parte. Y también va a estar formado hacia adelante, ojo, esta parte hacia adelante, por lo que es la cresta pectínea, el borde superior del pubis y la sínfisis del pubis. Ahora, mnemotecnia para los diámetros del estrecho superior de la pelvis. Aquí visualizamos un niño cuyo nombre es Coco. Entonces, Coco es transparente, tranquilo y obediente. Cogiendo las dos primeras iniciales de cada palabra. Co, de diámetro conjugado anatómico. El otro co, que es del diámetro conjugado verdadero, es del diámetro estrecho superior, trans, del diámetro transverso máximo, tran, el otro que es del diámetro transverso, y ove, del diámetro oblicuo. Ahora, el diámetro conjugado anatómico, que me indica esta parte. Este diámetro conjugado anatómico se le considera como anteroposterior sacropúbico. ¿Por qué? Porque se va a extender desde el promontorio hasta el borde superior, ojo, hasta el borde superior de la sínfisis del pubis. Y si hablamos de medida, ¿cuánto es? 11 aproximadamente, como le indica la imagen. Con respecto al otro diámetro, que es el diámetro conjugado verdadero, nos centramos en esta imagen. Este diámetro conjugado verdadero se le considera también como promontorio subpúbico mínimo. ¿Y desde qué punto se va a extender? Se va a extender desde el promontorio hasta la cara posterior. Ya no es hasta, ya no es hasta el borde superior, sino hasta la cara posterior de la sínfisis del pubis. Y si hablamos de medida, ¿cuánto sería? Es de 10.5. Con respecto al otro diámetro, que es el estrecho superior, ojo aquí, este diámetro estrecho superior que me indica todo este contorno es de interés hacia los tocólogos. ¿Por qué? Porque la cabeza del feto debe atravesar este estrecho superior, mayormente lo que es en el curso del parto, ¿no? Ahora, el otro diámetro, que es el diámetro transverso máximo. El diámetro transverso máximo, que me indica desde este punto hasta donde señala, este diámetro transverso máximo va a tener una mayor dimensión transversal de la pelvis, y aquí me indica cuánto es la medida. La medida es de 13.5 centímetros. Y el otro diámetro, que es solo transverso, ya no es transverso máximo, sino solo transverso, que es por esta parte, este diámetro transverso se le considera como equidistante y perpendicular. ¿Equidistante desde qué punto? Equidistante desde la sínfisis del pubis y el promontorio. Y se le considera perpendicular ¿con qué diámetro? ¿Qué diámetro atraviesa por acá? Con el diámetro conjugado anatómico. Y el último diámetro del estrecho superior, que es el oblicuo, que es este diámetro oblicuo, ¿desde qué punto está extendido? Está extendido desde el ilio púbico hasta la sacroiliaca. Y si hablamos de medida, es de 12.5. Con respecto al otro estrecho, que es el estrecho inferior de la pelvis, ¿por qué va a estar formado? Va a estar formado hacia adelante por lo que es el borde inferior del pubis. Detrás va a estar por la punta del coxis, como señala acá, la punta del coxis. Y hacia los lados va a estar unido por los isquiones. Ahora, ¿cuáles son los diámetros del estrecho inferior? Como en el estrecho superior había un niño que era tranquilo, en el estrecho inferior va a ser todo lo contrario. Entonces, la mnemotecnia va a ser: Oliver es alegre y travieso. O de oblicuo máximo, A de anteroposterior y tra del diámetro transverso. Con respecto al diámetro oblicuo máximo, que va en esta
en este punto, este diámetro oblicuo máximo va desde la zona inferior del pubis hasta el ligamento sacro tuberoso. ¿Y cuánto es la medida? Es de 12 centímetros de promedio. Con respecto al otro diámetro, que es el anteroposterior, que es desde este punto, este diámetro anteroposterior, la distancia, ¿de dónde va a ser? Va a ser pubocoxigia, es decir, del pubis hasta el coxis. ¿Y cuánto va a ser el aproximado en centímetros? Va a ser de 10 centímetros de promedio. Y con respecto al diámetro transverso, que es este diámetro transverso, la distancia va a ser intertuberosa. ¿Y por qué deriva el nombre? Pues porque en los puntos donde van a terminar va a estar la tuberosidad isquiática. Y si hablamos de distancia, va a ser de 12 centímetros de promedio. Luego, como ya hemos mencionado las superficies, ahora nos vamos a enfocar en la clasificación. Existen 3 clasificaciones. La clasificación biotipológica o antropológica de la pelvis, la clasificación de TOMS y la clasificación anatómica de la pelvis. Con respecto a la clasificación biotipológica o antropológica de la pelvis, es de Cadwell, Molloy y de Sopo. Mnemotecnia: Tito, Pague el asado. T de tipos intermedios, que es este. La P, que es de platipeloide. La A de androide. La G de ginecoide. Y la A de andropoide. Entonces, mnemotecnia para la clasificación biotipológica de la pelvis: Tito, pague el asado. Bien, en los tipos intermedios, que está en la parte del centro, con respecto a este tipo de pelvis, más que todo va a prevenir de la combinación de las 4 siguientes que voy a mencionar. Ahora, la platipeloide, ¿qué es esta? Esta pelvis platipeloide, la característica, la diferencia a comparación de las demás, es que en el estrecho superior, que es todo esto, este estrecho superior va a ser ovalado, además de que su escotadura asiática, que es esta escotadura asiática, va a ser profunda y a la vez va a ser corta. Además de que su espina asiática, que está acá resaltado de negrito, esta espina asiática va a ser mucho más prominente. ¿Y qué trae como consecuencia de que la espina asiática prominente? Pues una de las consecuencias es que va a ser dificultoso el parto. Y con respecto al otro tipo de pelvis, que es la androide, donde señala el puntero, esta pelvis también es llamada, ojo, es también llamada como infundiliforme. Entonces, cuando nos pregunten el segundo nombre de la pelvis androide, o como que se le conoce también a la pelvis androide, se le conoce también como pelvis infundiliforme. ¿Y qué característica tiene? Pues la característica es que este estrecho superior tiene una forma triangular. Además de que su escotadura asiática, que es esta, va a ser profunda y también va a ser estrecha. Y sus espinas ciáticas, que es esta, esas espinas ciáticas van a ser mucho más anchas y prominentes a comparación de la platipeloide. Y otra característica que también tiene es que en sus paredes laterales de la pelvis y también junto con la prominencia de las espinas ciáticas y la inclinación, si visualizan acá, la inclinación que tiene el sacro hacia adelante, todas estas características van a hacer que cuando una persona tiene este tipo de pelvis va a impedir la rotación de la cabeza fetal. Luego, la otro tipo de pelvis, que es la ginecoide. Esta pelvis se le conoce como la pelvis ideal cuando se tiene los diámetros adecuados, ¿no? Esta pelvis ginecoide se le conoce también como tipo femenino normal, y además de que su estrecho superior, que es esta parte, va a ser redondeado y también va a tener una forma oval. Esta es la ginecoide. Y también una de sus características que va a tener es que la parte de sus escotaduras ciáticas, que son estas, van a ser anchas y también van a ser planas, pero van a ser planas en la parte más alta. Y la última pelvis, que es esta, que es la antropoide, esta pelvis
las características que tiene es que su estrecho superior va a ser ovalado, además de que su escotadura ciática, que es esta escotadura va a ser también un poco más ancha y también van a ser planas, añadiendo también como característica de que la espina ciática, que es esta, van a ser un poco prominentes. Ahora, en esta diapositiva podemos visualizar un cuadro comparativo de las 4 tipos de pelvis. Por ejemplo, si hablamos de porcentaje de la forma de pelvis en las mujeres, en la ginecoide, hablamos de un 34.8 o un 50%, en la antropoide de un 20 o un 25%, en la androide hablamos de un 17% a un 20% y de la platipeloide de un 5 a un 28%. Ahora, la característica que más nos importa es sobre el pronóstico para el parto. En la ginecoide, como ya mencioné anteriormente, es la pelvis ideal para el parto. En la antropoide va a ser bueno, en la androide va a ser malo, y con respecto a la platipeloide también va a ser malo. Bien, ahora en los estrechos superiores también, a manera de repasar, en la ginecoide va a tener una forma redondeada, también va a ser ligeramente ovalada. En la antropoide, aquí va a haber un eclipse anteroposterior. En la androide va a ser de forma triangular con base posterior. En la platipeloide va a tener una forma de riñón o también va a tener la forma ovalada. Ahora, con respecto a la escotadura sacrociática, en la ginecoide va a ser ancha, en la antropoide va a ser mucho más ancha, pero a diferencia del androide es que va a ser mucho más estrecha. Y bueno, la platipeloide, al igual que la ginecoide, también va a ser ancha. Ahora vamos a hablar sobre la clasificación de TOMS. Esta clasificación de TOMS tenemos mnemotecnia, para nunca olvidarse. En la imagen que observamos, una mesa redonda, observamos una pera, banana, que es plátano, y durazno. Entonces, mnemotecnia: mesa redonda, pera, banana y durazno. Mesa redonda que me indica la mesatipélica o redonda, la P que me indica la platipélica, la B la braquipélica y la D de la dolicopélica. En esta clasificación, lo único que van a tener siempre en cuenta es la relación entre los diámetros antero-posterior, que son estas, y los diámetros transversales. Entonces, ¿qué característica tiene la mesa tipélica o redonda? Pues la característica que va a tener es que el diámetro antero-posterior y el diámetro transverso van a ser igual y por lo tanto va a corresponder a la pelvis androide. Con respecto a la pelvis platipélica, ¿cuál es la característica que tiene? La característica que va a tener es que el diámetro transverso, que es este, va a ser 3 centímetros mayor que el diámetro antero-posterior. Y luego con respecto a la braquipélica, aquí en la braquipélica, o también llamada oval, su diámetro transverso del estrecho superior va a ser mayor, ya sea en 1 o 3 centímetros, que el antero superior. ¿Y a qué va a ser semejante? Va a ser semejante al tipo de pelvis ginecoide. Y por último, la dolicopélica, que la dolicopélica, la característica que va a tener es que el diámetro antero posterior va a ser mucho mayor que el diámetro transverso. ¿Y a qué tipo de pelvis va a corresponder? Va a corresponder al tipo de pelvis antropoide. Luego tenemos la tercera clasificación de la pelvis, que es la clasificación anatómica. Entonces, mnemotecnia: Dios es vida. Di de dimensiones disminuidas o estrechas, os de obstruidas, bi de viciadas, da de dimensiones aumentadas en conjunto. Acá nos vamos a enfocar un poco más en la parte clínica. Con respecto a las dimensiones disminuidas o estrechas, en estas imágenes que visualizan en la diapositiva, más que todo, todas han sido causas de distocias óseas, además de que la reducción, como hablan de disminuidas, ya puede ser en un solo diámetro o en todos los diámetros. Por ejemplo, con respecto a la pelvis de Naegele, este es un tipo de pelvis asimétrica porque
hay un solo diámetro reducido, además de que se le considera así Naegele porque hay una ausencia de las aletas sacras. Y luego tenemos también la luxación congénita de caderas y el estrecho inferior reducido. Con respecto al tipo de pelvis obstruidas. En este tipo de pelvis obstruidas, aquí vamos a encontrar una espondilolistésica. Se le denomina así más que todo porque hay un desplazamiento de la quinta vértebra lumbar sobre la primera vértebra lumbar. Y luego en otra imagen observamos una pelvis espondilosemática, más que todo es porque hay una cifosis en las vértebras sacras. Y luego en las pelvis viciadas, que son estas pelvis viciadas, lo que se debe tener en cuenta es que va a haber un aumento, sí, de tamaño, pero solo en el sacro, como acá indica el puntero. Entonces, como aquí me menciona, si es que hay una anteversión de la pelvis, ¿qué significa? Que si el paciente tiene una anteversión exagerada, ya sea, por ejemplo, de lordosis lumbar pronunciada, ¿qué me va a dar como resultado? Me va a dar como resultado una pelvis lordótica. Y luego acá tenemos una retroversión de la pelvis. Aquí visualizamos una columna vertebral rectificada. Y luego en las diapositivas posteriores van a poder visualizar más cuando me refiero a una retroversión con una ensilladura lumbosacra. Eso después lo vamos a ver. Ahora, con respecto a las dimensiones aumentadas en conjunto, con respecto a esto, como dice dimensiones aumentadas, ya sea un aumento uniforme en los diámetros transversos, oblicuos, anteroposteriores, o también puede ser oblicuos exclusivamente, ¿no? Con respecto a este, se refiere más que todo a que no va a tener una importancia tanto, o sea, en diferenciarlos. ¿Por qué? Porque como son dimensiones aumentadas, entonces no va a haber una interferencia al momento del parto. Por eso es que no tanto nos centramos en esto. Ahora, en la siguiente diapositiva. Aquí vamos a diferenciar una pelvis masculina y una pelvis femenina. En la radiografía, ¿qué observamos? Que en la pelvis masculina, si hablamos desde un punto de vista general, pues la pelvis masculina va a ser gruesa y además de que va a ser pesada a comparación de la femenina, que va a ser un poco más fina y ligera. Otra diferencia es que en la pelvis mayor, que es todo esto, en la pelvis mayor, en la masculina va a ser profunda y en la femenina va a ser delgada. Con respecto a su pelvis menor o también llamada verdadera, en la pelvis masculina va a ser mucho más estrecha y profunda y en la femenina va a ser más ancha y delgada. Ahora, con respecto al estrecho superior de la pelvis, como ya lo hemos mencionado, en el hombre, ¿qué forma tiene? Tiene forma de un corazón de naipe francés y en la mujer tiene una forma ovalada. Otra diferencia es que en el arco del pubis, que es esta parte, en este arco del pubis en la masculina va a ser estrecho, a comparación de la femenina, que va a ser mucho más ancha. Otra diferencia también es que en las fosas ilíacas internas, que son estas fosas ilíacas, en el varón van a ser superficiales, pero en la mujer van a ser mucho más profundas. Y añadiendo otra diferencia, como ya hemos hablado sobre los agujeros obturadores, pues en el hombre el agujero obturador va a ser redondo, a comparación de la mujer, porque algunas literaturas mencionan que es ovalado y otras dicen que es de forma triangular. Ahora, con respecto a la escotadura ciática mayor, ¿qué es esta? Esta escotadura ciática mayor en el hombre, como acá podemos visualizar, es mucho más estrecha. En cambio, en la mujer es mucho más amplia. Ahora, en esta diapositiva vamos a relacionarlo de la parte más clínica. Vamos a procurar hacer un diagnóstico de la forma de la pelvis en la mujer viva. Pero antes de mostrarle las imágenes de los tipos de pelvis que existen, tenemos que aprender a reconocer estas partes. Donde me señala el puntero me indica la prominencia de los extensores del tronco. La otra flecha me indica la apófisis espinosa de la primera hasta la quinta vértebra lumbar. Esta parte, que es de suma importancia reconocerlo, que es el rombo de Michaelis. Luego la cintura, la cresta ilíaca. También tenemos a la
espina ilíaca póstero superior, y esta parte que es la línea de la inserción de los músculos glúteos y los trocánteres. Una vez aprendido esto, vamos a reconocer los tipos de pelvis. Bien. En las imágenes que visualiza, nos muestra desde un punto de vista de una superficie posterior de un cuerpo, de las diferentes formas de pelvis que hay, ¿no? En la primera imagen me indica la pelvis normal. ¿Por qué se le considera como pelvis normal? Pues porque en esta parte, como ya les mencioné, el rombo de Michaelis está perfectamente conformado, además de que las líneas, que son las líneas iliotrocantéricas, están en las dimensiones correctas. Y luego, en la segunda imagen, visualizamos una pelvis estrechada uniformemente en todos sus diámetros. ¿Por qué se le considera así? Porque el rombo de Michaelis está mucho más estrecho, es decir, hay una menor distancia entre las crestas ilíacas. Y no solo eso, sino también que hay una menor distancia de los trocánteres entre sí, ¿no? En la tercera imagen observamos una pelvis raquítica plana. ¿Por qué se le considera como raquítica plana? Pues porque el rombo de Michaelis ya no tiene sus dimensiones o su forma correcta, sino que va a tener una forma triangular. Y no solo eso, sino también que la parte de las vértebras lumbares, como podemos observar, esta parte de las vértebras lumbares están hundidas. Y además de que en la parte inferior del sacro, que es este punto, está sobresaliendo hacia atrás. En la cuarta imagen visualizamos una pelvis estrechada transversalmente. ¿Estrechada por qué? Por estas dimensiones. Ahora, si hablamos de manera mucho más técnica, es estrechada porque hay una distancia mínima o pequeña entre los trocánteres. Especialmente ¿en qué proporción? En la proporción cuando está en dirección ya sea de las caderas o de los hombros. En la siguiente diapositiva seguimos visualizando imágenes de pelvis. Por ejemplo, acá visualizamos una pelvis asimétrica. Ahora, ¿recuerdan esta imagen? Cuando hablaban de columna, ya sea una cifosis, una lordosis. Entonces, esta forma que me indica que aquí hay una escoliosis. Entonces, la pelvis asimétrica, la característica que va a presentar es que va a haber una cifoescoliosis en situación oblicua ¿con quién? Con el rombo de Michaelis. Y luego, en la otra imagen, observamos una pelvis sifótica estrechada transversalmente. ¿En forma de qué? En forma de embudo. ¿Por qué? Porque va a haber una prominencia. ¿De quién? De las apófisis espinosas. Sabemos que las apófisis espinosas son de las vértebras, ¿no? Entonces, va a haber una prominencia. Y como hay una prominencia, me va a causar que haya una depresión en la columna lumbar. También de que va a haber una pequeña distancia entre los trocánteres. Y la última imagen sobre el diagnóstico, podemos visualizar una pelvis espondilolistésica. ¿Recuerdan que les dije que aquí vamos a hablar sobre un tipo de pelvis que tiene una silla de montar? Pues aquí observamos que tiene una prominencia. ¿Y qué forma? La forma de la silla de montar. ¿Por qué? Porque ya no hay un rombo, sino hay una sobresaliente hacia atrás. Además de que hay una elevación mucho más prominente de las apófisis espinosa. ¿De qué vértebra? De la primera vértebra sacra, que es esta. Ahora, lo más dinámico, las preguntas, para ver qué tan atentos han estado en la ponencia. Pueden activar sus audios para participar. La primera pregunta dice, ¿el hueso coxal está constituido por voluntarios? Cintia, ¿me ayudas a controlar a los que responden para pasarle las diapositivas? Sí, Luz, no hay problema. Creo que no hay ninguna pregunta en el chat. Igual, después de
de la ponencia va a haber alguna trivia para que puedan reforzar sus conocimientos y puedan ser o puedan obtener el certificado. Entonces voy respondiendo las preguntas de acá más o menos, como para ir indicándoles. Sí, no hay problema, puedes seguir con tu dinámica, Luz. Ya listo. Entonces la primera pregunta, ¿el hueso coxal está constituido por? ¿Recuerdan la mnemotecnia del signo de Piscis? Les dije que la P era el pubis, la is era el isquión y la otra I que era el ileón. La segunda pregunta, ¿qué parte de la cavidad cotiloidea tiene forma de un rectángulo? ¿Recuerdan que en una diapositiva cuando hablábamos del trasfondo de la cavidad cotiloidea o de la fosa acetabular, había un triángulo, un rectángulo de color celeste? Pues es esta parte que me indica con el 1A. ¿Qué nombre tiene? Tiene un nombre de trasfondo de la cavidad cotiloidea, que también era llamada como no articular o fosa acetabular. Tercera pregunta. Mencionar las escotaduras que están por el reborde acetabular. ¿Recuerdan las escotaduras 2A, 2B y 2C? Pues en la 2A era, como acá está el isquión y acá está el pubis, era la isquio púbica. En el 2B estaba la escotadura ilio púbica y en el 12 estaba la escotadura ilio isquiática. Con respecto a la cuarta pregunta, que dice mencionar los diámetros del estrecho superior. ¿Recuerdan la mnemotecnia que era coco? Es transparente, tranquilo y obediente. Entonces, co, que era el diámetro conjugado anatómico, la otra co, que era el diámetro conjugado verdadero, es del diámetro estrecho superior, trans del diámetro transverso máximo, y el otro trans que era solo del diámetro transverso, y el OB que es del diámetro oblicuo. En las siguientes preguntas, vamos a ver, la línea arcuata es también llamada como... ¿Alguien recuerda cómo se llamaba la línea arcuata? Aunque sea por el chat. Bien, la línea arcuata es también llamada como línea innominada. Pregunta número 6. ¿Qué forma tiene la cresta ilíaca? La cresta ilíaca tenía, cuando hablábamos sobre, era sobre el borde superior del hueso coxal, tenía una forma de S itálica. Ahora, la séptima pregunta. ¿Qué representa la tuberosidad ilíaca? Pues la tuberosidad ilíaca, esto era cuando estábamos hablando sobre los ángulos, el ángulo posterior inferior. Ahí mencioné que la tuberosidad ilíaca representaba la parte más gruesa del hueso coxal. En la octava pregunta dice, la pelvis ósea está constituida por, ojo, ya no es el hueso coxal, sino la pelvis ósea de manera general. Aquí ¿quién entra a tallar? Los dos huesos coxales, el sacro y el coxis. La novena pregunta la hemos venido repitiendo de manera reiterada. Dice, ¿qué forma tiene el estrecho superior del hombre y de la mujer? Recuerden que les mencioné que el de la mujer era forma ovalada y del hombre era forma de un corazón de naipe francés. En la décima pregunta, ¿cuál es el diámetro de interés para los tocólogos? Recuerdan que ahí les mencioné que mayormente era de interés porque la cabeza del bebé tenía que atravesar esa estructura. Pues, la respuesta es el diámetro del estrecho superior. Y las últimas preguntas mayormente son de bancos, que nos han venido en los exámenes, en el examen final de cuando llevamos anato. Dice, en un estudio pelvimétrico externo, la distancia entre ambas espinas ilíacas anterosuperiores, que también es llamada como diámetro ilíaco, es de alternativa 24, alternativa B 32, alternativa C 12, alternativa D 20, alternativa E 28. Entonces, me dice espinas ilíacas anterosuperiores. En este punto me indica la espina ilíaca. Entonces, desde este punto hasta el otro extremo, la distancia es de 24 centímetros. Alternativa A como respuesta. La 12ª pregunta. ¿La pelvis mayor se le conoce como y la pelvis menor como? Bien, la pelvis mayor
se le conoce como pelvis falsa, que era la región superior, y la pelvis menor se le conoce como pelvis verdadera. Luego, la última pregunta. Pelvis que impide la rotación de la cabeza fetal, cuyo estrecho superior es de forma triangular. ¿Recuerdan que les dije que tenía otro nombre? Que también se le conocía como infundiliforme. Pues la respuesta es pelvis androide. Ahí en la siguiente diapositiva tenemos la bibliografía del libro Latalle, que ha sido desde la página 665 hasta la 676, y también del Netter, que es desde la página 330 hasta la 334. Aquí les dejo el link de mi canal de YouTube. Si desean, se suscriben. Ahí también he colgado algunos videos que son full mnemotecnias para que sea mucho más fácil el aprendizaje. Y bueno, muchas gracias por su atención. Eso es todo, Cintia. Muchas gracias, Luz. Esta ha sido tu primera ponencia en nuestro proyecto. Esperamos que para las próximas haya una más surgida y también una más participación de parte de todos los chicos. Ya nos estaremos encontrando en otra oportunidad. También informarles que la trivia la vamos a estar pasando por los grupos para que ustedes puedan participar y puedan obtener su certificado, ¿no?, de participación en esta ponencia. Muchas gracias a todos y esperamos pues de que esta ponencia haya sido de su agrado.